Hola amigos de su canal Jesús en mi hogar. Hoy felices porque llegamos a la tercera parte de Daniel 11, esta hermosa explicación historicista para la gloria y la honra de Dios. Qué bueno que viste la 1, la 2 y ahora estás viendo la tercera. Felicidades. Sí, qué bueno que estamos aquí, hermana Natalie, con este compromiso que ya tenía. Aquí hemos vuelto para agotar ahora la tercera parte de esta serie que traemos sobre Daniel 10, 11 y 12. Cortamos en nuestro segundo tema, en el verso 39 para entrar al 40. Así que hoy nos toca tratar desde el verso 40 y continuar la visión que no termina en el capítulo 11, ¿verdad? Sino que el capítulo 12 continúa hasta sus 13 versos. Y esa parte es lo que pretendemos tratar en esta ocasión, ¿sí? Oh, claro que sí. Entonces usted me dirá cuándo comienzo a leer. Bueno, vamos a entrar en materia. Claro. Ya hemos venido viendo episodios de la historia, que los reyes persas, griegos, la dinastía tolemaica, seleucida, y hemos entrado a la Edad Media, la labor del cuerno pequeño, el papado, los periodos de tiempo de 1260 días, 1290, que ahora se nos va a ampliar más esos aspectos que ya tocamos o que ya se reseñaron en las partes anteriores. Los 2300 días no los hemos tocado, pero están implícitos en todo lo que hemos tratado. Ahora tendremos oportunidad de entrar en el aspecto de la maré, que es la parte que define los tiempos y cuando se dan los eventos hacia los que mira la profecía, porque todo este desglose profético miran hacia la purificación del santuario, que es una parte que el capítulo 12 y esta parte final del capítulo 11 nos va a permitir desglosar. Así que la invito, hermana Natalie, Claro que a sí. leer el verso 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gentes de a caballo, y muchos navíos, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Muy bien, fíjate que este verso 40 nos habla o se introduce con una frase que es, pero al cabo del tiempo. Al cabo del tiempo es una frase que aparece ya anteriormente en el libro de Daniel. Necesariamente vamos a tener que ir al capítulo 8. Y en el capítulo 8 me gustaría, hermana, que lea, creo que vamos a leer el verso 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. Muy bien, aquí se habla de ¿qué? Del tiempo del fin. Pero en el versículo 40 que leímos del capítulo 11 no dice tiempo del fin. ¿Cómo es que dice? Al cabo del Al tiempo. cabo del tiempo. La expresión al cabo del tiempo y la expresión el tiempo del fin es la misma. Lo que pasa es que los traductores la tradujeron diferentes. Y donde debieron poner el tiempo del fin, como es en el capítulo 8, aquí en el verso 40, pusieron al cabo del tiempo. Pero la frase es et kes, que significa el tiempo del fin, tanto en Daniel 8 como en este verso 40. Fíjate tú cómo se conecta temáticamente una profecía con otra, porque cuando estamos hablando del capítulo 11 de Daniel, aparentemente estamos hablando como de un tema distinto, pero es el mismo principio que ya habíamos mencionado, creo que en nuestro primer tema, el principio de repetición y adición o ampliación. Aquí se está ampliando lo que las profecías vienen tratando desde el capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8, capítulo 9,
y lo que viene tratando la última visión desde el capítulo 10. También aquí en el mismo capítulo 8 encontramos otra vez, creo que en el verso 27, 8 o 27, a ver. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, entendí el asunto del rey. Mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. Aquí se habla de la visión, que no había quien la entendiese, y es lo mismo que tiene que ver con el tiempo del fin. La visión implica tiempo, 2300 tardes y mañana, y es cuando el santuario va a ser purificado. Bueno, pues el verso 40 nos habla de el cabo del tiempo. El cabo del tiempo es al final de los 2000, es en el tiempo final, después ya para entrar al cabo del tiempo, que es el tiempo del fin, que es cuando se van a cumplir o cuando se cumplen los periodos de tiempo. ¿Cuáles son los periodos de tiempo implicados? 2300 tardes y mañana. Hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Eso es lo que inicia el tiempo del fin. Ahora hay una profecía de tiempo que es 1260 días y otra que es 1290 días. Esos 1260 días fue la que se le dio al cuerno pequeño que ya mencionamos en los programas anteriores, que iban a obrar y en lo que se iba a dar la persecución del pueblo de Dios. Tanto el capítulo 7 como el capítulo 8 habla de lo que hace el cuerno pequeño, ¿verdad? ¿Qué hace el cuerno pequeño en el capítulo 7? Vamos a ver en el capítulo 7. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía y llegó hasta el anciano de días y le hicieron llegar delante de él. Entonces, a las bestias, la enumeración de bestias, que eran 4 bestias en Daniel 7, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, esa sucesión de bestias tenían poder, y el cuerno pequeño, que ya desde el verso anterior muestra un cuerno pequeño actuando. Creo que nos podemos ubicar en el verso 9, ¿verdad? Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y todavía voy más atrás. Dice, después de esto, el verso 7, miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia. La cuarta bestia es Roma. Espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes, grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de las 3 bestias, de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Roma se fragmentó en 10 fuerzas que eran los reinos bárbaros. Roma, después de mucho apogeo, comenzó a fragmentarse y las tribus bárbaras la atacaron y tomaron 10 territorios y allí se constituyeron en reinos
pero fueron asimilados por la cultura de Roma. Ellos no cambiaron a Roma, aunque tomaron territorios, ellos asumieron la religión y la cultura romana. Ya asentados como poder, surgió un poder, un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño era el papado, la religión. La religión fue la que cohesionó a todas esas tribus bárbaras que eran paganas. Pero ya Roma era cristiana, había abandonado el paganismo después de Constantino. Así que el poder que cohesionó a las fuerzas arrianas fue la religión. Y eso es lo que se llama el cuerno pequeño aquí. Muy bien. El tiempo del cuerno pequeño y su hegemonía fue de 1260 años, desde el 538 hasta 1798. El 538 fue el tiempo cuando Roma le dio lugar oficial al papado en el Imperio de Occidente. Comenzaron a reinar ya, no solamente con potestad sobre la iglesia, porque Roma comenzó como en su fase cristiana, como un ejercicio de poder religioso. Pero después de Constantino recibió poder imperial. Ese poder imperial que le daba a la iglesia potestad no solamente sobre los asuntos religiosos, sino sobre el asunto del Estado, comenzó una hegemonía donde la religión ya no solamente era una propuesta doctrinal, era un dictamen del poder. Que los cristianos no aceptaron, eso comenzó la matanza de cristianos por mucho tiempo, que fueron 1260 años. Eso duró hasta que la dinastía papal fue interrumpida por el general Berthier, que seguía a Napoleón, general de Napoleón. En el año 1798 entraron a Roma, agarraron preso al Papa y esa dinastía de 1260 años se interrumpió y ahí comenzó una etapa que ya es el tiempo del fin. Inmediatamente cayó el Imperio Romano. Eso nos ubica en 1798 y ahí comienza el tiempo del fin. Pero hay una extensión de tiempo que se da desde 1798 hasta 1844. Pero más adelante voy a hablar de eso, cuando entremos en el capítulo 12. Mientras tanto, nos ubicamos en el verso 40 y pasamos al verso 41. Ok, el 41. Pero antes de leer el 41, hermana Abraham, yo tengo una pregunta. El versículo 40 habla de rey del sur y luego habla de rey del norte. ¿A quién o a quiénes representan aquí en el versículo 40 el rey del norte y el rey del sur? Muy buena pregunta. Como tú ya conoces, hemos venido tratando, los amigos deberán escuchar los temas anteriores, el primero y el segundo. Venimos hablando del rey del norte y del rey del sur, que en principio eran los descendientes de Alejandro de Grecia, el fundador del imperio de Grecia. Su reino se dividió en 4, al norte, al sur y hacia cada punto cardinal. Pero los reyes que mantuvieron una litis por el dominio, por conquistar el reino de Grecia en forma completa, integrarlo y que haya un solo poder, esa lucha la mantuvieron el rey del norte, la dinastía tolemaica, la seleucida y la tolemaica del sur, de Egipto. Eso fue cambiando con el tiempo, pero ya cuando entra al tiempo del fin, ya los poderes que representan al rey del norte y al rey del sur no son ya territoriales. Los mueven otros intereses. Y el rey del norte viene a representar esa parte cristiana tradicional. El cristianismo, después que llegó a Roma, Roma pasó a ser el rey del norte. Sí,
porque ya no era territorial. Egipto, como hicimos notar en un tema anterior, representó el ateísmo. Egipto fue la cuna del ateísmo, o más bien de la idolatría. Pero la idolatría es una forma de ateísmo, de no creer en Dios. Ellos representaron la parte del mundo idólatra o atea. Y la otra parte representó la parte que mantenía las monarquías y sobre el concepto de Dios como rey. Pero creyentes. Cuando llegamos al tiempo del fin, las partes del mundo que siguen el cristianismo representan al rey del norte. Y las partes que son ateas o que son idólatras vienen a representar el rey del sur. Digamos que en una colisión está Europa y está América, sobre todo Estados Unidos, y ahí está la OTAN, que hace un conjunto de naciones, a diferencia de los que pretenden el poder global ahora, como decir China y Rusia, donde se ve idolatría o ateísmo. El ateísmo, por ejemplo, de Rusia, que donde han salido todas esas doctrinas que luchan contra Dios, filosofías, y eso viene desde Francia. El rey de Francia en los años de 1798 se levantaron con todas esas filosofías contra Dios, y Francia, después de ser el protectorado del papado por 1290 años, que lo vamos a ver ese periodo de tiempo más adelante, desde el 508 hasta 1798, el rey de Francia se hartó de los abusos del papado, Francia, y surgieron todos esos filósofos de Francia, Voltaire, Emmanuel Kant y una cantidad que hablaron cosas contra Dios, aplastaron la palabra de Dios. Sus filosofías destruyeron la Biblia. La Biblia no tenía quien la defendiera, porque teóricamente nadie podía enfrentar a esos filósofos, así que impusieron el ateísmo. En Francia se levantó la diosa de la razón y Dios fue negado. Algo entonces que salvó, uno de los elementos que salvaron la Biblia y el cristianismo, digamos. La profecía mencionó que los dos testigos iban a profetizar por un tiempo determinado. En Francia esos testigos fueron tirados por tierra, la Biblia fue prohibida. 3 años y medio de prohibición de la Biblia. En el capítulo 11 de Daniel se habla de la prohibición de la Biblia cuando se refiere a los testigos que duraron 3 días y medio desnudos en la plaza pública, pero después iban a revivir. Son 3 años donde el Senado de Francia prohibió la Biblia y tuvo que restablecerla exactamente en ese tiempo. De hecho, esa profecía se cumple porque ese periodo se cumple prácticamente en tiempo exacto, de fecha a fecha, dando los 3 días y medio, donde iban a estar en silicio los 2 testigos, los 2 olivos, ¿verdad? Es decir, en Francia nace el ateísmo moderno. Es de donde nacen todas esas filosofías que le dan forma después al comunismo, toda esa teoría de la lucha del proletariado y todas esas cosas que uno oye por ahí que son vocabularios propios del comunismo, pues nacen de esa filosofía. Esos poderes, esas teorías llenan a China, llenan a Rusia, y esas potencias ahora son las que luchan contra el poder. Por ejemplo, ahora mismo en Europa, Rusia y tenemos otra nación ahí que está en confrontación. Las luchas son por la OTAN, Ucrania, ¿verdad? Ucrania quiere integrarse a la OTAN, pero Rusia no quiere, ya por cosas de proximidad y por algunos acuerdos anteriores después de la Segunda Guerra Mundial. Y
hay una lucha de poder de intereses. Detrás de toda esa facción cristiana, entiéndase Europa, Estados Unidos, hay un elemento común que es la religión cristiana, y el papado es entonces el punto de soporte de todo eso. Por eso el papado representa al rey del norte, y las naciones que atrae bajo sus doctrinas son las aliadas que están en la batalla. Y aunque hoy no veamos quizás directamente el papado en guerra con las naciones del mundo, a través de esos poderes que siguen la religión cristiana, Roma está representada. Roma entonces el poder, el rey del norte. En el segundo tema, nosotros estuvimos viendo el comportamiento del papado a través de la Edad Media, y allí está un poco desglosado, eso se puede ver. Okay. Pero entonces aquí dice que, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, porque el cristianismo durante toda la Edad Media aplastó al rey del sur. Las teorías ateas fueron aplastadas. Toda Europa era cristiana. Después que se descubrió América, el cristianismo vino a América. Hasta el presente ha sido América un bastión del cristianismo. Es decir que el rey del sur quedó aplastado. Pero las teorías ateas y comunistas han resurgido en el tiempo del fin. Después de 1798 para acá, después de Francia y la Revolución Francesa, han surgido todas esas teorías, y eso es el resurgimiento del rey del sur, que va a contender contra el rey del sur o contra el rey del norte. Eso pasa al cabo del tiempo después de 1798, ese resurgimiento de todas esas teorías. Y entonces, ¿qué hace el rey del norte? El rey del norte se levanta contra él como una tempestad. La guerra del desierto con la invasión a Irak desde esos tiempos, y otras batallas que se han venido dando ahora, Ucrania, el afán por la lucha del poder, por el control global en lo que está en China, está en Rusia, contra Estados Unidos y las naciones poderosas de Europa. Todo eso te indica cómo hay una confrontación contra esos dos poderes, pero el rey del norte aquí aplastará. Y de ahí irá en un progreso que lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando con estos versículos. Pero quiero destacar que hay un conflicto religioso detrás de todo esto. Y Dios tiene control de reyes, Él quita y pone reyes, y la lucha es por la ley de Dios. El ateísmo lucha contra Dios y contra su ley, y lo que quiere es descartar la ley de Dios. Estos poderes que luchan contra el rey del norte quieren impondría un ateísmo, pero el rey del norte al final, que tampoco tiene un cristianismo de la conversión, de entregar el corazón a Dios, es un cristianismo filosófico para alcanzar el dominio global. Al final también luchará contra la ley de Dios. Y es la facción que en Apocalipsis se denomina Babilonia. Establecen un control global. Babilonia toma el control del mundo. Terminan luchando contra la ley de Dios. Ya vienen luchando, en los temas anteriores vimos cómo lucharon contra el pacto. Y ahora el pacto termina siendo aplastado en la medida que el rey del norte va aplastando del todo al rey del sur y va penetrando por las tierras y va conquistando. Ok. Vamos a continuar para que vayamos destacando eso. Sí, 41. Voy a leer en Daniel 11:41. Por favor. Y vendrá a la tierra gloriosa, y muchas naciones caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y lo mejor de los hijos de Amón. En el pasado vimos que también se incursionó a la tierra gloriosa, y vemos que tanto Egipto
como el rey del norte, unos se tomaban el territorio de Israel y después lo tomaba el otro, en la misma medida que hacían sus incursiones en batalla uno contra el otro. Pero después vino Roma. Roma en el año 161, por medio de una coalición que hicieron con Israel, tomó a Roma, entró a la tierra gloriosa y después entraron y aplastaron ya para el año 60 y tanto antes de Cristo. Se impusieron y hicieron unos pactos en los cuales le quitaron todos sus derechos a Israel. Entró a la tierra gloriosa y hizo imposiciones. Pero ya Israel no existe, pero el pacto continúa. Recuérdate que las 70 semanas dadas a Israel señalaban el fin del pacto con Israel si ellos no dejaban el pecado. Lo que dice la profecía es que debían terminar el pecado. Daniel 8. ¿Qué dice Daniel 8:14? 8:14. Y él me dijo hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Bueno, ahora vamos a pasar al capítulo 9, donde dice en qué consistía el plazo de las 70 semanas y qué era lo que debían terminar en el verso 24, 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Esto debía ser Israel en las 70 semanas, que son 490 años que se le dieron de plazo, hasta que viniera el Mesías y se hiciera el sacrificio de él, hiciera cesar el sacrificio a mitad de la última semana de las 70. Y si ellos no cumplían el compromiso de dejar el pecado, apartarse de toda la prevaricación, el pacto iba a pasar a los gentiles. Eso lo vimos en el verso 27, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Sí. ¿Cómo dice? Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolar, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. La desolación es el abandono del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se retira, pues ya es la desolación. Y la desolación primero es el abandono del Espíritu, a la suerte del pecado del que no se apartó Israel, y de lo que pasaría con cualquier persona que insiste en el pecado que no se aparta. Y con eso viene la desgracia, y la desgracia, que también es desolación, es lo que hace Roma en el año 70 con Israel, que la destruyó totalmente. Todo eso es desolación por causa de no apartarse del pecado. Eso pasó con Israel. Ellos debieron apartarse del pecado en el tiempo de plazo. Eso nos conecta con el verso que estamos leyendo, ¿verdad? Sí. Que entrará a la tierra gloriosa, pero en este caso ya no es Israel. La iglesia cristiana y el mundo cristiano debe preservar la ley de Dios. El pacto le da lugar a la ley de Dios. El mundo hoy está preservado en la misma medida que los mandamientos de Dios tienen lugar. Los Estados Unidos se convirtieron en una tierra en la cual el cristianismo encontró refugio. Después que salieron huyendo de Europa, después de la matanza de San Bartolomé, cuando la iglesia cristiana ejercía un poder omnímodo y quería extirpar del todo el cristianismo protestante. Todo eso pasó en Europa después de la reforma luterana de 1517, las 95 tesis que pegó Lutero en Wittenberg. Después de eso comenzó una persecución contra el cristianismo. Eso fue creciendo hasta que llegó un momento en que el cristianismo iba a ser eliminado del todo, iba a ser aplastado.
Pero entonces la tierra abrió su boca, tragó el río que el dragón lanzó tras la mujer. Eso significó el descubrimiento de América y el cristianismo pudo escapar a América. De esa manera la tierra abrió su boca y tragó el río y el cristianismo comenzó a desarrollarse en América. El papado inmediatamente hizo un plan desde el descubrimiento de América, los 500 años del lanzamiento de la evangelización que se celebraron en el 1992 precisamente en República Dominicana, cuando también se hizo un nuevo lanzamiento de 500 años más de evangelización. Del 92 acá se relanzaron los 500 años de reevangelización o de la nueva evangelización de América. Son los objetivos del papado de volver al mundo a su control y donde no haya una religión que le ponga límite, donde esas libertades que permiten que cada quien pueda pueda creer conforme a su conciencia, donde esas cosas no existan y la iglesia puede tener ese poder. Lo perdió en la Edad Media, primero con la Reforma Protestante y con la expansión del cristianismo protestante y con lo que pasó en 1798 cuando Napoleón mató al Papa. Ahí terminó la dinastía papal. Desde el 538, con el decreto Justiniano que le dio poder al Papa para ser emperador, sobre todo del Imperio de Occidente, después que se fundó Constantinopla, hasta que en 1798 esa dinastía se interrumpió de la manera que ya te he dicho. Entonces, la tierra gloriosa es el cristianismo actual, que es el pueblo del pacto, ¿sí? Y Estados Unidos es representante principal de esas libertades cristianas en la cual cada uno puede creer conforme a su conciencia. Cada quien puede guardar los mandamientos de Dios, creer a su manera. Pero aquí se amenaza eso. Eso que entró a la tierra gloriosa, que entrará, significa que el papado alcanzará un pacto con la tierra gloriosa, los Estados Unidos, que hasta ahora son el garante de las libertades de creencia, y al incursionar a los Estados Unidos y lograr que se hagan leyes que impidan las libertades religiosas, entonces de esa manera el rey del norte, el papado, incursiona en la tierra gloriosa. De eso hay mucho que hablar y de la manera que eso se está cumpliendo actualmente. Las libertades religiosas, la separación entre iglesia y Estado, esas cosas están siendo cuestionadas ahora mismo y se están dando pasos concretos. Y en lo que tiene que ver en lo concreto con el pacto, que es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la cláusula del pacto de su pueblo del pueblo con Dios. Eso está por ser eliminado y es propósito del papado cambiar la ley de Dios. Ya anteriormente dice que iba a cambiar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Los tiempos y la ley. Y que iba a cambiar los tiempos y la ley. Y las condiciones políticas en los Estados Unidos van a forzar a Norteamérica a entrar en un pacto con el papado. Estados Unidos actualmente se está desplomando económicamente y necesita una fuerza que lo ayude a levantarse, que le ayude a subsistir ante el desarrollo económico, por ejemplo, de China, que China se está perfilando como la próxima potencia mundial. Políticamente son las partes confrontadas. Rusia está ahí en el medio, pero realmente la potencia económica es China. Ateísmo, comunismo, idolatría. Esas amenazas, entonces, esas amenazas de alcance de poder por otras potencias obligará a Estados Unidos a entrar en un pacto con el papado. Ahí tendríamos que entrar en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 habla de cómo dos bestias se unen. Son el papado, la primera bestia, y la segunda bestia de los Estados Unidos. Y cuando eso pase, todas esas libertades religiosas se van a acabar. Te leo solo unos versículos. Vamos. Bueno, ayúdame en la lectura. Apocalipsis
Ok, entonces leemos Apocalipsis 13:1. Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre de blasfemia. Esa es la primera bestia Ajá. de este capítulo. Vamos al 11 para que veamos lo que dice de la segunda bestia y cómo entra en pacto con ella, cómo entra en pacto la primera y la segunda, y qué es el desenlace a partir de ahí, como lo narra hasta el verso 18. Ok. Voy a leer en Apocalipsis 13:11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Digamos de repente que la primera bestia es el papado, que operó durante toda la Edad Media, pero después de 1776 en adelante surge Estados Unidos y llega a ser la potencia más grande del mundo, es la segunda bestia. Ok. Leo el 13:12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Fíjate que se quiere obligar a los moradores de la tierra que adoren a la primera bestia. Las bestias son potencias, imperios, ¿verdad? Y potencias. Así que fíjate que aquí el asunto de sacrificar las libertades religiosas y de conciencia comienza en una etapa cuando van a ser sacrificadas, y eso es todo en el tiempo del fin, ese es nuestro tiempo. Okay. 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Fíjate qué agria se pone la cosa. Ya todo va por muerte. Estamos hablando en un tiempo de libertades, ¿verdad? Donde se respetan los derechos humanos, la libertad de creencia. Pero la humanidad va a entrar en la etapa más oscura de todos los tiempos. Se habla de la Edad Media, que es la Edad Oscura. En el tiempo de las luces, en el tiempo de tantos avances tecnológicos, la humanidad va a entrar en una etapa de oscurantismo sin precedente. Y en eso estamos entrando. Y eso es lo que está narrando aquí. Y el mundo, tú puedes hacer esa lectura. Cualquiera que se ponga a observar cómo se está desarrollando el desenvolvimiento político del mundo se da cuenta que estamos entrando en eso. Sí. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se le ponga una marca en su mano derecha o en su frente. Una marca, eso tengámoslo pendiente. Esa marca. Y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca, el número de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre, y su número es 666. El número de la bestia. Hay número, hay marca. Y hay nombre. Y hay nombre. Y la imagen también. Hay que adorar a la imagen también. Son 4 aspectos que menciono aquí. Pero eso lo traemos para fortalecer lo que estábamos tratando en el capítulo 11 de Daniel. Lo que vamos a hacer, hermano Abraham, es comprometerlo desde ya, y está invitado para que nos hable sobre Apocalipsis 13, especialmente de ese versículo 17. Bueno, vamos a hacer ese momento. Creo que va a ser interesante. Sí. Pero volvemos al capítulo 11. Leímos ya el verso 40, ahora vamos al verso 41, ¿es correcto?
Bueno, vimos que entró a la tierra gloriosa. Sí, vamos al Y 42. que esa incursión en la tierra gloriosa es lo que sucederá, lo que está narrado en los capítulos de Apocalipsis que ya leímos. Entrar a la tierra gloriosa es quitar las libertades religiosas, prohibir el pacto de Dios con su pueblo o forzar al pueblo de Dios para que traicione el pacto. Vamos a ver cómo entra a la tierra gloriosa y cómo es precisamente el pacto o los acápites del pacto que se quieren eliminar por estas fuerzas coligadas. Voy a leer 42. Asimismo, extenderá su mano a las otras tierras. No, pero yo creo que quiero que repasemos el 41. Ok. Porque ya vimos que entrará a la tierra gloriosa, pero dice que muchas provincias caerán. ¿Cuáles son? Ok. Muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab. Y la lo mayoría, mejor de las o lo tierras. mejor de los hijos de Amón. Ajá. Y aquí de dónde sale Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Edom. ¿Quiénes son esa gente? Esas naciones no existen. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, no solamente tú lees de Israel, el pueblo de Dios, te das cuenta que existían otros pueblos como Edom, Moab y Amón. ¿Quién es Edom? Edom es el hermano gemelo de Jacob. Edom es Esaú. Sí. Es exactamente el hermano del mismo vientre de Jacob, que es el pueblo de Dios. Pero Moab y Amón son los hijos de Lot. Así que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Esaú es Edom. Y Moab es un primo de ellos porque es hijo de Lot, que lo tuvo con su hija. También tuvo Amón con la otra hija. Está hablando de familia. Así que si Israel es el pueblo de Dios, y debo decirte que esto está sujeto a distintas interpretaciones. Okay. La que te voy a decir es la interpretación que a mí me parece con más sentido. ¿Sí? Edom, Moab y Amón son del mismo parentesco del pueblo de Dios. Lo que quiere decir que el pueblo que está en el pacto, que le da lugar a los mandamientos de Dios en el cristianismo, ese representa a Israel. Pero estos familiares también vienen de la misma raíz, son cristianos, pero no siguen el pacto. Son contrarios al pueblo del pacto de alguna manera, como lo fueron Edom, como lo fueron Moab y como lo fueron Amón, que persiguieron y fueron hostiles al pueblo de Dios mientras resistieron. Lo que estamos viendo es que en el tiempo del fin hay fuerzas que van a entrar en hostilidad con el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Y quien ataca es el rey del norte, es el papado. El papado es el que quiere llegar al control del mundo. Detrás de toda guerra, detrás de toda lucha política, hay una fuerza religiosa, hay poder religioso. Realmente en el fondo no hay guerras por dominio tan solo. También hay un dominio de territorio que quiere también someter las conciencias. Es la imposición de una religión. Están las fuerzas en el aire que combatían contra el arcángel Gabriel, que venía a comunicar al pueblo de Dios un mensaje. Esos mismos conflictos existen hasta hoy. En las luchas entre dos potencias se está dando el mismo conflicto, es aplastar a Dios, a la religión, a los creyentes, destruir al pueblo de Dios. Eso es lo que te presenta Apocalipsis capítulo 12. Te presenta al dragón persiguiendo a la mujer para destruirla. Pues, cuando el papado va en sus progresos, porque dice aquí que entrará por las tierras, inundará, incluso entrará a la tierra gloriosa, ganando en Estados Unidos espacio y terreno. Quiere decir que Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán de su mano.
¿cómo escapan de su mano en una persecución? Cuando no siguen el pacto como lo sigue el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. La forma como escapan es entrando en un pacto con el rey del norte para no ser destruidos. Si no puedes con el enemigo, te unes a él. Eso es lo que yo hice. En el fondo, el protestantismo cree lo mismo que el papado. En lo que tiene que ver con la ley de Dios, ellos no creen en la ley de Dios. El papado no cree en la ley de Dios. Y el punto básico es la marca. Dentro de la ley de Dios hay algo que es la marca, el sello de Dios. Y la Biblia dice claramente qué es lo que es el sello de Dios. El sábado. El sábado se presenta como el sello de Dios. Es la parte del decálogo, del pacto, que llama a la adoración a Dios, que establece quién debe ser adorado. Los 10 mandamientos, atención, los 10 mandamientos no significan ningún problema para ninguna religión, excepto el cuarto mandamiento, que es quien dice a quién se le debe adorar. Satanás no tiene problema con que haya una sociedad donde no se mate, donde no se tenga imagen, donde no se tenga otro Dios. El problema está cuando especifica cuál Dios. Y el único mandamiento que define cuál es el Dios al que se debe adorar es el cuarto mandamiento, Jehová, el que merece adoración. Cualquier religión, cualquier filosofía puede aceptar 10 mandamientos y Satanás no tiene problema. El único que define la realidad de la religión verdadera y del Dios verdadero es el cuarto mandamiento, y contra ese es que Satanás tiene guerra. Y cuando tú lees en Éxodo 20, te encuentras que el sábado es el día de reposo. Cuando lees a Levítico, te encuentras que guardarán el sábado los hijos de Dios, ¿verdad? Y que será por señal. Ezequiel 20:20, Ezequiel 20:12 te dice que el sábado es por señal. Constantemente te encuentras entonces que el sábado es la señal del pueblo de Dios. Eso no es cosa del Antiguo Testamento. Cuando llegas al Nuevo Testamento te das cuenta que también hay un sello. Apocalipsis es muy específico en esa parte, que el pueblo de Dios tendrá un sello y que los que no tengan la marca, los que tengan la marca de la bestia y los que no tengan el sello de Dios van a ser diferenciados y se hará matar a los que no quieran recibir la marca de la bestia. El protestantismo hoy no quiere aceptar el sábado como señal de los que están en el pacto. La idea del pacto, te recalco, es constante en los temas que venimos tratando. Sí. Pues, ¿qué es lo que va a hacer? Dice aquí, y engañar a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. El conflicto, oye bien, final entre las fuerzas del bien y el mal va a consistir en cuál es el día de reposo. Los adventistas antes eran acusados de especular cuando decían que el sábado iba a ser el último punto del conflicto. Pero ya es evidente, ya no son los adventistas los que están proponiendo más la idea de una marca de la bestia que consiste en el domingo. Las últimas encíclicas papales, desde Juan Pablo II, todas las encíclicas de los papas, desde Juan Pablo II hasta la del último papa que ya murió, Francisco, todas insisten en que debe haber un día de reposo, que es el domingo. Insisten en el día del domingo. Y las últimas encíclicas dicen que los gobiernos deben imponer por decreto ese principio del domingo. Los evangélicos ahora mismo con Trump están propugnando porque el domingo es el día de reposo. Sí. De hecho, Jonathan Berry, que fue uno de los redactores principales de
del documento de 2025 que propone el trumpismo, la perpetuación del gobierno de Trump, o por lo menos su estilo, proponen que para el 2025 o dentro del marco de este periodo de gobierno haya una ley dominical. Eso está expresado en el documento del proyecto 2025. Jonathan Berry, quien proponía o quien propone eso en ese documento, ahora fue puesto en un organismo que es como la Secretaría de Trabajo, que tiene que ver con la regulación de los días de descanso de los trabajadores. Hace varias semanas, quizás un mes, que fue colocado en esa posición. Cuando tú lo oyes hablar, él habla como si fuera un pastor, creo que es evangélico, sí lo es. Es un hombre de Estado y él está proponiendo un día de reposo, no solamente con propósito laboral, es reposo espiritual. Su discurso se basa en la Biblia, en el sábado judío, en el sábado de Constantino, que Constantino propuso una ley dominical cuando subió al poder. Todo ese background él lo trae al presente para hacer valer la necesidad de un día de reposo en el cual la familia se pueda concentrar, en la cual los trabajadores puedan tener derechos y tiempo para reposar. La sociedad necesita un reposo. ¿Y por qué no el sábado si ya es bíblico? Ellos le llaman el Shabbat, pero aunque el concepto de Shabbat es el que ellos usan en el sentido del reposo, el día no es el sábado, no es el séptimo día, es el primer día de la semana, porque la idea es que el cristianismo adoptó el domingo como día de reposo porque Cristo resucitó el domingo. Si bien es cierto que Cristo resucitó un domingo, no hay un solo versículo que diga que el día de domingo es día de reposo, porque Cristo resucitó. Eso es un invento más moderno. De hecho, en el año 321 o 325, Constantino por primera vez pone el domingo como día de reposo, desplazando el sábado judío. O sea, las evidencias históricas dicen que en el primer siglo la iglesia nunca tuvo el domingo como día de reposo. Pero los que más insisten ahora en que el sábado, el día de reposo, es el sello de Dios, son los católicos y los protestantes, pero lo traducen al domingo. Okay. Ya ni siquiera son los adventistas los que más insisten en eso. No hay argumento para decir que los adventistas especulaban sobre que habría una ley dominical y que eso se iba a imponer. Ya, de hecho, ahora mismo, déjame decirte, y esto que trascienda, no te quiero decir que en este año habrá una ley dominical, ni en el que viene, ni en 5, ni en 10, pero ahora mismo estamos en un proceso de ley dominical. La razón por la que Jonathan Berry ocupó una función en esa Secretaría de Trabajo, lo llamo yo así, Secretaría de Trabajo, es porque es un plan que él viene proponiendo desde antes de que Donald Trump suba al poder. Y el propósito de él es lograr ese día de reposo. O sea, ya no es un proyecto del futuro, es algo en proceso de la actualidad. Y como ya te dije, el papado está detrás de eso. La llegada de los protestantes al entorno de Donald Trump como presidente y las oraciones que hacen allí, los cultos que él participa, los nombramientos y designaciones de líderes protestantes, te dicen que las fuerzas cristianas que vienen del mismo origen del pueblo de Dios, que vienen desde los tiempos de Cristo, que vienen desde los tiempos de la Reforma luterana hasta el presente, se han apartado del pacto y están alineándose con lo que dice aquí, con el rey del norte, que es el papado, y escaparán de su mano por una alianza, no serán perseguidos, pero terminarán persiguiendo al pueblo de Dios, porque los que no acepten el sello de Dios, que es el sábado, obviamente que el sello de Dios es más que sábado. El sábado es una expresión de lo que es el sello de Dios, tiene que ver con el carácter, con la lealtad a Dios, con la adoración. Pero se va a expresar en un elemento concreto, que es un día que de manera expresa lo señala el decálogo.
Pues estamos llegando en ese momento cuando escaparán de sus manos por medio de una alianza, un pacto en el que serán preservados Edom, Moab. La mayoría de los hijos de Amón son los protestantes, del mismo origen familiar, por decirlo de una manera, del pueblo de Dios. ¿Qué más? Wow. Verso 42. 42. Asimismo, extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Egipto es la cuna de la idolatría y la secularidad. Eso tiene que ver con el mundo completo, el mundo secular. Egipto también estuvo representado en Francia en el tiempo de que se convirtió en atea, de la Revolución Francesa. Así que todo el ateísmo, todo el mundo secular envuelve a lo que hoy es Egipto. En estas partes, estos versos de esta visión, los versos ya del 40 en adelante, nos envuelven en simbologías. Nosotros tenemos que aplicar. Ya los capítulos, los versos anteriores te van dando reyes, y prácticamente tú puedes ir diciendo los nombres completos, quiénes son, pero ya en esta parte te entra en simbología. Cuando la profecía entra en la parte viva, en la parte que se está cumpliendo, es para que el pueblo de Dios entienda y se da en símbolos. Y los entendidos se entenderán, pero los que no son entendidos no entenderán. No entender. Y por eso hay símbolos. Por eso tenemos que interpretar que es Edom, Moab, Amón y Egipto. Pasemos al verso 43. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. Digamos simplemente que el rey del norte irá conquistando y aplastará todas las naciones del mundo, la hará suya. Las potencias económicas, como serían en estos casos Libia y Etiopía, que en tiempos pasados eran potencias económicas, todos esos poderes económicos que ahora pretenden ser el próximo imperio del mundo, van a ser aplastados por la unión del papado y los Estados Unidos. Los Estados Unidos son la potencia que perdurará hasta que Cristo vuelva, hasta que sean destruidos. No habrá otra potencia. Pero eso lo va a permitir la alianza formal con el papado, y todas las demás potencias van a ser aplastadas. 44. Pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. El rey del norte, el papado, junto con los Estados Unidos, esa alianza, terminarán en hacer una matanza contra los fieles de Dios. Los que guardan el pueblo de Dios no va a terminar en paz en el mundo. El odio de Satanás se va a encender contra el pueblo de Dios antes de que Cristo venga. Así como tuviste las persecuciones de la Edad Media, que fueron feroces, antes de que Cristo venga, el pueblo de Dios tendrá una persecución feroz. Y todo va a ir en torno a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, como lo dice Apocalipsis 12:17. Uh-huh. El dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la mujer. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, antes de que Cristo venga, ese conflicto se verá en que el pueblo de Dios será perseguido. Y aquí esto está reflejado. ¿Pero por qué lo hará? ¿Por qué se irá en guerra contra los que guardan los mandamientos? Bueno, es porque ellos están representados por ese poder que viene del oriente, del nacimiento del sol, y alcanza su pináculo ya como el mediodía. Es la predicación del fuerte pregón. El pueblo de Dios, los fieles de Dios, denunciarán la unión del papado y los Estados Unidos. Eso va a enfurecer a esas fuerzas. La predicación de los mandamientos y su significado
la denuncia de los que violan el pacto, de los que luchan contra el pueblo de Dios, cuando parece que todo está sofocado, cuando parece que todo se va a alcanzar, cuando parece que van a vencer, que Babilonia va a vencer, porque todo eso se le llama Babilonia. Un grupo reducido que insiste en el sábado judío según ellos, pero que es el sábado bíblico, Sí. va a enfurecer al rey del norte. Eso es lo que se llama el fuerte pregón de Apocalipsis 14, del mensaje de los tres ángeles, y que en el capítulo 18, verso 1, alcanza el pináculo de esa predicación con poder. Eso enfurece al papado y sale a perseguir. Es decir, que todo eso, lo que está haciendo Jonathan Berry, que quizás lo termine en este año o después o en 5, yo no sé, o lo continúe a otro, el afán por una ley dominical, escondido bajo protección del trabajo, de los trabajadores y de la familia y todas esas cosas. Cuando toda esa trama sea denunciada y que se vea que el mundo está despertando, porque millones van a creer, va a despertar la ira contra el pueblo de Dios. Es lo que dice el verso que tú acabas de leer. Sí. Vamos a continuar. Entonces, esto es lo que se llama el fuerte pregón. Esas noticias de Oriente. La predicación con todo el poder que muy pronto va a suceder, el pueblo de Dios recibirá poder. Lo que se llama la lluvia tardía. La Biblia habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Eso está representado en todo el servicio del santuario, que era una representación agrícola de cómo el Espíritu Santo obra y germina en la fe, por la fe en la vida cristiana. Todo eso está allí. El pueblo de Dios alcanzará un punto culminante de santidad y de poder para predicar el último mensaje. Amén. Dice el versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. Cuando comience la persecución y el papado ponga leyes que prohíban la ley de Dios, es decir, una ley dominical, esa ley dominical prohíbe el sábado, impone un falso día, y entonces lo hace por la fuerza. El que no adore a la bestia a su imagen va a ser muerto. Así que de esa manera crea una barrera entre el santuario de Dios y los creyentes. Al exaltar un falso día y al poner un falso sacerdote, alguien que dice ser representante de Dios en la tierra, que ejerce el sacerdocio y que perdona pecado, y lo hace por la fuerza, con amenazas de muerte, pone una barrera entre el pueblo de Dios y el santuario donde Cristo intercede por ellos. Eso es lo que pasa aquí. Planta las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Los mares son las multitudes, las muchedumbres, la gente. Y el monte glorioso y santo es el santuario de Dios, el santuario celestial. Eso es lo que ha hecho el papado. Y los Estados Unidos en este tiempo van a hacer soporte del papado en ese logro de interrumpir otra vez la comunión del cielo y la tierra, porque se suprimirán las libertades por decretos, por leyes del Senado y del gobierno, que dará decretos. Ahí el papado logra eso. Cuando el papado logre que los Estados Unidos como poder universal hagan leyes que prohíban la ley de Dios, entonces llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ahí queda derrotado. Dios intervendrá y lo destruirá totalmente. Muy bien. El 12:1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En aquel tiempo, cuando el papado, en su unión con los Estados Unidos, llegan a entronizarse con el poder absoluto del mundo y subyugando las conciencias, las libertades, es cuando Cristo se levanta. Miguel es el príncipe que está de parte de su pueblo. Miguel es Cristo. Miguel significa el que es igual a Dios. Él está en el santuario. El levantamiento de Miguel del santuario quiere decir que ya deja la intercesión. No que viene a la tierra, pero sí termina el proceso de la intercesión. Y entonces vendrán las calamidades al mundo.
En Apocalipsis se habla de las 7 plagas que llenarán el mundo por la ira de Dios. A los que han recibido la marca de la bestia recibirán las 7 plagas. Eso sucede por el levantamiento de Miguel. Se acaba la gracia para la humanidad que ha recibido la marca de la bestia, que ha abandonado los mandamientos de Dios para adorar poderes terrenales, por amedrentación. Por conveniencia. No podrán comprar ni vender. Todo el mundo quiere comprar y vender. Todo el mundo quiere sus ejercicios, estar en sus ejercicios sociales normales, pero por ahí serán atrapados los seres humanos. El pueblo de Dios no tendrá esas libertades. Será cohibido de los derechos de comprar y vender, pero será leal a los mandamientos. Eso se está gestando ahora mismo, y la invitación mía es a que usted que me está escuchando no reciba la marca de la bestia, no adore otro día que no sea el de Dios. Amén. Hermano Abraham, pero yo quiero preguntarle algo, porque Daniel 11 termina en el 45 y entonces empieza un nuevo capítulo, pero es una misma profecía. Entonces, ¿qué pasa ahí? Importante pregunta, porque si tú notas, aunque empieza un nuevo capítulo, no empieza un nuevo tema. ¿Qué manera de comenzar un tema es diciendo, en aquel tiempo se levantará Miguel? Cuando te dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, te está hablando de un tiempo del que se viene hablando. Exacto. Si tú te remontas algunos versículos más atrás, tendrás que encontrar ese tiempo en el que se levantará Miguel. ¿Cuándo te habló de tiempo? En algún versículo anterior. En el verso 40. 11:46. Pero al cabo del tiempo, eso es el tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin, ya explicamos que al cabo del tiempo significa el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. En el tiempo de los conflictos finales del rey del norte y el rey del sur es cuando se va a levantar Miguel, y cuando vienen las 7 plagas. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, porque la Biblia es muy clara en que los que reciban la marca de la bestia, su nombre será borrado del libro de la vida, y los que reciban el sello de Dios, su nombre permanecerá en el libro de la vida. Es decir, es el último tiempo. Aquí es el tiempo del fin. Ahora, toda esta narración que traemos desde el capítulo 10, ¿dónde termina entonces? Pasamos al 12 y no ha terminado. Ojalá tú me puedas señalar un momento donde termina la narración. Déjame decirte. Vamos a continuar leyendo al verso 2. Ok, a ver si es como yo creo en el 3. Vamos a ver. Dice el verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Necesariamente la narración termina en ese verso 2. Ok. Porque aquí llegamos a la muerte, la resurrección. ¿Qué hay después de ahí? El capítulo 12 no empieza una narración posterior a la que trae el capítulo 11, como muchos dicen, porque la narración termina en ese versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, termina el conflicto con la persecución del pueblo de Dios, el pueblo del pacto, los que guardan los mandamientos. Miguel termina su ministerio de intercesión, se levanta, comienzan las 7 plagas. En las 7 plagas hay un desarrollo que en algún momento tendremos que hacerlo, sí, donde termina en la batalla del Armagedón y donde se le dará el último golpe de exterminación al pueblo de Dios en un mundo hostil, una hostilidad protagonizada por los gobiernos y la falsa religión, Babilonia, en la que el papado lamentablemente está al frente. A muchos les molestará eso. Nosotros no tenemos nada contra los que son parte de esa religión. Pero lo que es esa religión como poder, como gobierno, es algo muy cuestionable y de lo que deben despertar todos los cristianos de todas las religiones, ¿verdad? Dice que cuando llegue ese momento en que el pueblo de Dios es acorralado
en el tiempo de las 7 plagas, que aún viendo sus plagas, dice Apocalipsis 16, no se arrepentirán. ¿Ah? No se arrepentirán. Y entonces viene el momento ya cuando el Señor despierta a los que están en la tumba, que han creído en Él. Esta resurrección no necesariamente es la resurrección final de la segunda venida de Cristo, pero es la resurrección que le da fin al conflicto entre el bien y el mal, y en el que el pueblo de Dios triunfa sobre los poderes del mal. Y se resucitan muchos que han sido perseguidos, matados, sobre todo los que predicaron el mensaje del tercer ángel. Resucitarán y estarán listos para ver al Señor cuando venga. La Biblia enseña que muchos que murieron, ya sea que persiguieron a Cristo y al pueblo de Dios, y otros que fueron leales pero que murieron como mártires, resucitarán para vergüenza y confusión perpetua, dice aquí, ¿verdad? Sí. Resucitarán los que le persiguieron, los que le traspasaron, Anás, Caifás y muchos que Apocalipsis 1:7. muchos que persiguieron a Cristo no van a estar ahí durmiendo y resucitar para cuando Él venga y ser destruido. No, ellos le verán venir, dice la Biblia, lo que les traspasaron. Así que resucitan en una resurrección especial anterior, porque esta resurrección es no la que menciona Pablo en Corintios, sino la que sucede al final del conflicto entre el bien y el mal. Así como cuando Cristo triunfó sobre el mal resucitando y muchos resucitaron con Él, ahora muchos resucitarán cuando Cristo sale del santuario y termina su guerra contra el mundo hostil hacia sus mandamientos y cuando terminan las 7 plagas. Y entonces ahí se produce una resurrección. Esos que resucitan se unen con el pueblo de Dios perseguido, acorralado para ser matado, y entonces Dios interviene. Y en eso consiste la liberación. Pues ahí terminó todo. Todo lo que viene de ahí en adelante va a ser una recapitulación de lo anterior. Vamos a leer esa recopilación antes de que se nos acabe el tiempo. Vamos. Adelante. Dice el 3. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará. Nada de eso ocurre después de la resurrección. Esos son eventos que ocurrieron antes, pero que se están recapitulando ya para cerrar el libro. Ok. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros 2 que estaban de pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Pero el fin todavía no ha llegado. Ellos están en una conversación y él está escuchando. Pero ya sabe que las cosas van a llegar hasta que se dé la resurrección. Ok. Sigo en el 12:7. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo se está refiriendo a esos sucesos de persecución del pueblo de Dios de parte del cuerno pequeño, que es el tema de Daniel. Aquí mismo en esta profecía que estamos tratando se habló del cuerno pequeño, que quitó el continuo, como lo mencionó en Daniel. Su tiempo es 1260 días, que son años. Tiempo, tiempos, tiempo es un año. Tiempos es el plural de un tiempo. El plural más básico es 2. Los plurales son infinitos, ¿verdad? Después de uno todo es plural. Pero cuando se habla de un plural aquí, tiempos, tú tienes que tomar el plural básico, que es 2. Entonces, un tiempo más 2 tiempos son 3, pero hay medio tiempo, son 3 años y medio. Esos 3 años y medio son
los 1260 años que duró el papado en su hegemonía, desde el año 538 hasta 1798. Exactamente como lo predijo la Biblia. Muy bien. Sí, Abraham, pero yo he escuchado personas, no sé si usted, que quieren traer esa parte de tiempo y si la metida de un tiempo al futuro, diciendo que la persecución que vendrá durará ese tiempo o ese periodo de tiempo. Porque ellos convierten el capítulo 12 en otra visión. Ok. No hay ninguna evidencia de que el capítulo 12 es una visión distinta a la del capítulo 11 que viene desde el capítulo 10. Solamente haciendo un corte, introduciendo el capítulo 12 como una visión distinta a la anterior, se puede reinventar los tiempos, que son tiempos que ya se han tocado en los capítulos anteriores. Vamos a llegar a algunos tiempos, de hecho, al final de los versículos que están un chin más adelante, para que veamos ese forzamiento, se puede decir así, de los tiempos proféticos, reaplicado, rompiendo el principio de día por años, reaplicados al tiempo del fin. Ok. Y cuando Él acabe de disipar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y dijo, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin comenzó en 1798. Para cualquier adventista, sobre todo, eso está muy claro. Los libros adventistas y de su profeta, nuestra profeta, dicen que el tiempo del fin comenzó en 1798. Y nunca insinúa que hay otro inicio del tiempo del fin. Es decir, que hay que pasarle por encima a esa comprensión para querer aplicar el tiempo del fin en otra etapa. Entonces se va ignorando lo que la revelación dice. Se va ignorando el cotejo bíblico en lo que tiene que ver con la secuencia de la narración. Si se hace el corte, ¿verdad? Haciendo una nueva visión del capítulo 2. Todas esas cosas van pasando para ir rompiendo y se va rompiendo el principio de día por años para poder reaplicar los periodos proféticos. Pero vamos a ver cómo va terminando eso y a qué se refieren los periodos proféticos del capítulo 12. Que voy a leer en el 10. Adelante. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderán, pero entenderán los entendidos. Y otras versiones dice, pero los entendidos entenderán. Fíjate que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Ese es el proceso del lugar santísimo. ¿Ah? Cuando Cristo pasa al lugar santísimo, va a purificar el santuario. Eso es lo que dice Daniel 8:14, el santuario será purificado. La profecía de los 2300 días señala el momento cuando comienza la purificación del santuario. Es la purificación del pueblo. El pueblo de Dios, los cristianos del último tiempo, terminarán siendo un pueblo santo e impecable. La santidad, la santificación es progresiva. Si bien somos declarados santos, no somos santos en nosotros mismos. Pero en la medida que vamos creciendo y alcanzando la estatura de Cristo, la santidad no solamente es una imputación, es una transformación real del carácter de la persona. Y aunque nunca es un mérito de la persona, sí llegamos a ser santos como Cristo. La Biblia propone que seamos santos como Él es santo, lo que quiere decir que la santidad es un logro posible, no solamente una declaración sobre nosotros que pasa cuando creemos. En la vida debe haber un crecimiento hasta que la experiencia del pecado quede superada totalmente. Eso es el tema de la perfección, ¿verdad? Sí. Cristiana. Pues ser limpios, emblanquecidos y purificados no se trata de lo que Cristo es. Se trata de lo que Cristo hace de nosotros en el tiempo de la intercesión especial, no la intercesión continua del lugar santo.
la intercesión especial de juicio en el lugar santísimo, donde el pueblo de Dios termina sellado, y la persecución del cuerno pequeño final, o más bien de la bestia, porque ya en esta etapa ya no es cuerno pequeño, es la bestia. El cuerno obró durante el continuo. Entonces, esa persecución hace pasar al pueblo por una crisis en la cual es probado, y es probado en su santidad y en su perfección, y son dignos de que su nombre permanezca en el libro de la vida. ¿Ah? Entonces son los entendidos, son los que entenderán, son los que han sido llenos del poder del Espíritu Santo y son leales a los mandamientos de Dios. Y el verso 11. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. El tiempo cuando fue quitado el continuo fue cuando la religión cristiana, ya católica, la que Constantino exaltó al poder, cuando la religión cristiana tiene apoyo civil para hacer un ejercicio religioso como si fuera Cristo, como con un sacerdocio como si fuera Cristo mismo. Inmediatamente la religión tiene un ejercicio de poder con apoyo civil. Ahí es quitado el continuo. El continuo es quitado cuando un poder civil interviene en el culto para darle un respaldo al poder religioso. Okay. Eso pasó con Clodoveo en el 508. ¿Sabe qué, hermano Abraham? Que mirando este versículo de Daniel 11, que menciona la abominación desoladora, me traslado a Jesús cuando dice en Mateo... Daniel 12:11. Ajá. Me traslado a Mateo 24 cuando Jesús menciona la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces, ¿qué es la abominación desoladora? La abominación desoladora es la que dice el capítulo 8 que pone el cuerno pequeño. Tanto el capítulo 7 como el capítulo 8 presentan al cuerno pequeño que pone la abominación desoladora. Por ejemplo, en el capítulo 8:11, ¿verdad? Sí. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora? Aquí dice prevaricación, también se utiliza el término desolación, abominación, prevaricación, asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y eso sucede hasta que se cumplan los 2300 días. Habría que en otro momento explicar la profecía de los 2300 días, pero digamos que esa profecía termina en 1844. Comienza con el decreto de Artajerjes, del que habla el capítulo 9. Dice: desde la orden dada para restaurar a Jerusalén, la dio el rey Artajerjes en el año 457, dio orden para restaurar a Jerusalén, reconstruir el templo, terminar todo eso. Y eso, desde esa fecha, se extiende hasta el año 1844, 2300 días. La abominación desoladora es lo que hace el cuerno pequeño, evidentemente el papado, en el santuario. Ok. Entonces sigue diciendo, habrá 1290 días. 1290 días es el tiempo en el que se quitó el continuo, desde el 508. Clodoveo, dentro de las 10 tribus bárbaras, es el rey de los francos. En las luchas por el arrianismo, por una forma de cristianismo, ¿verdad? En el año 325, después del concilio de Nicea, se dividieron los poderes que estaban conquistando a Roma, las tribus arrianas. El papado comenzó a ejercer un poder y es el cuerno pequeño, unifica a esas tribus en el cristianismo. El arrianismo es aplastado, perseguido. Clodoveo se convierte a cristiano
y pide a Dios que si lo ayuda en una guerra que tenía, se iba a convertir a cristiano y que iba a perseguir las otras tribus arrianas que le hacían contrapeso al papado para que tuviera un poder hegemónico. Eso pasó. En el 508 Clodoveo fundó la ciudad de París y desde entonces París se convirtió, y así Francia, en el protectorado del papado, que le daba apoyo para ese ejercicio sin que hubieran fuerzas que se pudieran oponer. Desde el 508, 1290 días nos llevan a 1798, ¿verdad? Ese es el tiempo mencionado allí, 1290 días, hasta 1798. Pero no se queda ahí, el tiempo no se para en 1290 días. Hay que seguir contando hasta 1335. Así que completar hasta 1335 días nos lleva de 1798 a 1843-44, cuando comienza el juicio ya al final de los 2300 días. Todos esos periodos de tiempo están dentro del marco de los 2300 días y se refieren a distintos tipos de eventos que se dan en el marco del tiempo total. Los 1335 días le suman a los 1290 cerca de unos 45 años, y es de 1798 a 1844. ¿En qué consiste la bienaventuranza? Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Es bienaventurado el que espere hasta 1335 días, es decir, hasta que comience el juicio, porque en el juicio el pueblo de Dios es bendecido con el sellamiento. Son probados y al ser probados muestran su lealtad a Dios, al pacto, a su ley, y quedan sellados inconmovibles. Esa es la bienaventuranza del pueblo de Dios, llegar al juicio. Como dice el versículo anterior, 10, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esa comprensión sale del juicio, esa iluminación es una bienaventuranza. Por eso la profecía invita a llegar al juicio. Para el pueblo de Dios eso llega a partir de 1844. Vivimos en esa etapa del tiempo del fin. Pero el Señor ha dado plazo para que ese proceso de purificación sea una cosa de tiempo. En la medida que el pueblo de Dios ha ido comprendiendo el Evangelio, la relación del Evangelio y la ley, en la medida que la obediencia a la ley por el poder del Evangelio ha ido purificando un pueblo, santificándolo, perfeccionándolo, emblanquecidos, limpios, purificados. Eso es el proceso. Entonces el pueblo terminará sellado con la capacidad de ser leal ante la furia del enemigo, de la coalición de Babilonia, del mundo y de las naciones, los 10 cuernos, todo eso, que lucharán, pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá en la persona de sus santos, los que reciban el sello de Dios. Esos son los bienaventurados. Amén. Y el juicio no es para condenarnos, el juicio es para purificarnos, para santificarnos, y eso es bendición. Hay mucha gente que le teme al juicio. Ay, el juicio de Dios, el juicio investigador, ahí no hay nada de temer. Ahí hay algo de alegrarse, porque recibimos poder para vencer el pecado, ¿verdad? Ser limpios, purificados, y eso es una bendición, debemos desearlo. Y entonces es una intercesión especial. Si usted tiene pecado, abandónelo, acuda al juicio, aproveche al intercesor que está allí haciendo una obra especial y acepte la purificación, la perfección, la santificación. Y el 13 termina diciendo, pero tú sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. Aquí esto de que tú irás hasta el fin se refiere al tiempo del fin. No se refiere a cuando se acabe el tiempo que Daniel va a resucitar en la última resurrección, que de hecho así será, pero se trata de cómo el libro de Daniel es la herencia que el pueblo tendrá para entender las profecías. Las profecías de Daniel se van a entender en el tiempo del fin.
De hecho, todas estas verdades que hemos manejado hoy comenzaron a entenderse a partir de 1798, a partir de que se comenzó a predicar el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Las verdades de Daniel, y ojalá pudiéramos tener más tiempo para ver citas concretas donde, por ejemplo, Elena de White, que los adventistas le dan mucho aval, le damos. Ella dice que se refiere a las profecías del año 1842, 43 y 44, cuando el libro de Daniel se entendió, se comprendió, se desglosó. Esa es la herencia que Daniel recibe cuando su libro es comprendido por el pueblo de Dios. Y entonces él irá al fin y se levantará. Ese levantamiento es la comprensión de las verdades que el Señor les reveló. Y entonces recibe su heredad al fin de los días. La heredad que recibe es junto con todo el pueblo de Dios. Porque nosotros los que vivimos en el último tiempo no seremos ni más delanteros ni más atrasados que los del tiempo pasado. Todos recibiremos una recompensa junto cuando termine el sellamiento, cuando termine la gracia. Todo el pueblo de Dios estará definido para salvación y nadie será delantero al otro. Así que Daniel también recibirá bendición cuando termine la gracia y cuando Dios ya tenga definido un pueblo para vida eterna. Amén. Esto es maravilloso, saber que tenemos un Dios de amor, un Dios que nos dejó todo ahí punto por punto. Es increíble. Así es. Hay mucho que hablar más sobre todas estas cosas. Es decir, estas son verdades que hemos tratado de resumir a lo más posible, pero hay mucho que entender y que comprender. Pero invitamos a cada uno a que siga estudiando, siga comprendiendo, siga ampliando, que haga preguntas. Sí, en los comentarios pueden dejar sus preguntas y ahí mismo el hermano Abraham le va a responder si es posible. Bueno, pues sí, vamos a tratar de conectarnos por ahí. Sí. Pero estamos abiertos para esto y creo que si es necesario tendremos otras oportunidades. Sí, pues, de hecho, este capítulo 12 merece un desglose más amplio para entender más el asunto de los tiempos. Si se pueden aplicar en términos literales o si son simbologías de tiempo por año. Es una parte que debe despejarse para la comprensión de muchos hermanos. Y en un momento habrá que desglosarlo mejor. Sí. Yo creo que vamos a tener que hacer una sección de preguntas y respuestas. Pero qué bueno que pudiste quedarte hasta el final y ver las tres partes de Entendiendo Daniel 11 con nuestro hermano Abraham Sánchez. Queremos decirte que Dios te bendiga mucho, que Dios abra tu entendimiento y que el Espíritu Santo pueda hacer de ti eso que Dios quiere, una nueva criatura. Hermano Abraham, si tiene alguna palabra ya para despedirse. Agradecerles a ustedes por la oportunidad y decirle a todos los que nos escuchan que Cristo viene muy pronto. Amén. Más pronto de lo que nos estamos imaginando. Todas estas escenas que se dice que van a ocurrir aquí están al momento de llegar a su desenlace. De hecho, estamos en una fase concreta que si el Señor nos retiene, los vientos se van a desenlazar en cualquier momento. Cualquier día de esto, así como algunos eventos se han estado dando, podemos amanecer con algún tipo de ley que ponga en limitación al pueblo de Dios o por lo menos que ponga los mandamientos en entredicho. Esos son procesos que se están dando ahora. El Señor puede permitir que se desenlacen o que se posterguen, pero estamos viviendo en tiempos estelares. Así que despertemos y que el Señor nos bendiga. Amén. Hasta la próxima. Ya sabes, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Dale me gusta, comparte y déjanos tu comentario de qué te ha parecido esta serie y si tienes algunas preguntas para que en una próxima ocasión podamos hacerle al hermano Abraham en una sección de preguntas y respuestas sobre Daniel 11. Dios te guarde, Dios te bendiga y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Hasta la próxima.